Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. A ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la encuesta realizada por el Grupo Publicaciones del Sur, publicada días pasados en las distintas cabeceras del grupo. En ella se establece como tendencia general una estabilización en el voto del Partido Socialista, un incremento considerable en el voto para Ciudadanos, una caída notable para el Partido Popular y una cierta estabilización con tendencia a la baja para la suma entre Podemos e Izquierda Unida, que todavía no se sabe con exactitud la fórmula en la que se van a presentar, si Adelante Andalucía o si va a ser necesario que establezca la palabra Podemos, como reclamaba Pablo Echenique el otro día. Y coincide hoy que son las primarias del Partido Popular, en las cuales de los 7 u 8 candidatos, si ninguno tiene más de la mitad de los votos o le saca 15 puntos al siguiente, habrá que ir al Congreso, que a través de los compromisarios se elegirán. La mayoría de la dirección provincial del Partido Popular ha optado por Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, ¿quién empieza? ¿De encuestas? ¿Emilio habla tú primero? No, habla vosotros. Rafael. Bueno, yo mismo. Que efectivamente, como has comentado, lo más llamativo me parece a mí que es la posición de Ciudadanos que se impone al Partido Popular en el espectro llamado de centro-derecha. Algo que se veía venir desde hace tiempo. Lo que sucede es que también el paso del tiempo, y en este caso es un tiempo medido con brevedad, meses. En los últimos meses, Ciudadanos se ha visto abocado a posicionarse en algunos temas con relación al gobierno de Pedro Sánchez y a algunas de las actuaciones políticas que se han tenido que tomar en España últimamente, y yo creo que ha empezado a perder el carácter de indefinición que yo creo que era lo más positivo de Ciudadanos. Yo siempre he comentado que es una posición óptima para un partido ser el reflejo de lo que los votantes quieren. Es decir, que entre lo que el partido hace y propone y lo que el votante le atribuye como intencionalidad o le pone como credibilidad y tal, muchas veces la parte votante es la que hace que suban los partidos, más que sus posiciones concretas. Y Ciudadanos últimamente ha tenido que posicionarse, y al ciudadano, al votante, ya empiezan a venirle más rasgos, más posicionamientos, si no actuaciones, porque Ciudadanos tiene pocos gobiernos, sí unas actitudes, ¿no? Y ya veremos si esto a través de los próximos meses va también posicionando a Ciudadanos y provocando en los votantes pues adhesión o rechazo, ya lo iremos viendo. Y también es muy interesante, naturalmente, la bajada del Partido Popular. Yo creo que se veía venir, y en Andalucía con más razones, porque la cuestión del liderazgo en Andalucía me parece a mí que está tocada desde hace muchísimo tiempo y que es un tema que el Partido Popular no le quiere meter mano, se va dilatando, pero eso, si llegan a las próximas elecciones andaluzas y sigue la cosa así, pues las encuestas pueden hasta darle mejores números que lo que pueden resolver. El otro tema en la izquierda es, para mí, extremadamente interesante. La situación de Podemos e Izquierda Unida. Me parece muy interesante, porque Podemos está dejando de ser el partido o la propuesta política
o la confluencia en la que los ciudadanos ponían lo que quisieran, la ilusión que quisieran. Ya no, ya empieza a ser concreto, ya empieza a tener posiciones, ya empieza a tener actuaciones de gobierno y ya empieza, consecuentemente, a quemarse. Y también tiene una bajada muy importante. Y la operación que se está haciendo desde Podemos en Andalucía de pactar con Izquierda Unida, que no es entendida desde Madrid por dos cuestiones, desde mi punto de vista. Ya con esto termino porque el tema es muy amplio. No se está entendiendo desde Madrid por dos cosas. Primero, porque en Madrid quieren mandar sobre todas y cada una de las agrupaciones de Andalucía de Podemos, y por eso no lo entienden. Y otra, porque siendo Podemos un partido muy urbano, muy de urbanitas, no entienden el mundo rural andaluz, la penetración de comisiones obreras en el campo y la multitud de pequeños pueblos gobernados desde antiguo, desde el Partido Comunista y actualmente todavía por Izquierda Unida. Así que ahí se está creando una situación política, desde mi punto de vista, muy interesante. Sí, bueno, yo voy a decir dos cosas muy rápidas. A una argumentación de Rafael. Si gana hoy Pablo Casado las elecciones al PP, está claro que el liderazgo en Andalucía se va a ver sometido a un cambio muy profundo, puesto que el actual candidato, cuyo liderazgo es muy débil, ahora veremos los datos, será sustituido inmediatamente, puesto que además se ha posicionado con Antonio Sanz y Soraya. Por lo tanto, eso... Pero, y la otra cosa muy rápida, si esta encuesta, ¿no?, la hubiera encargado el gobierno de Andalucía y no fuera pública, ¿no?, pues evidentemente la orden de la presidenta de la Junta sería a Ciudadanos ni tocarlo, no tocármelo, porque es que Ciudadanos es el complemento para una mayoría comodísima para gobernar Andalucía otros 4 años. O sea, esa es la segunda. No. Bueno, digo, ni tocarlo. No, digo que si sube mucho y se creen una alternativa de gobierno, no van a querer. No, es que lo que dice precisamente la encuesta es que no sube para alternativa, pero sí sube para complemento perfecto para Susana Díaz. Dicho esto, con relación al liderazgo que hace esta muestra demoscópica, ¿no?, hay un aspecto concreto que sí me gustaría hacer una reflexión también breve, ¿no? Aquí el liderazgo se establece entre muy bueno, regular, malo y muy malo. Entonces, si miramos este apartado, el muy bueno, nos encontramos que la diferencia entre el liderazgo que ofrece el PSOE frente a todos los partidos es tremendo, porque el PSOE da 3.4 de liderazgo muy bueno frente a 1.3 que tiene el PP, 0,7, ¿no?, que tiene Ciudadanos, o 1,7, y 1,5 que tiene Podemos. Es decir, el liderazgo muy bueno del PSOE es muy indicativo. Entonces, hay otra cosa en la muestra del liderazgo que también me gustaría hacer una reflexión, y es la siguiente. Si nosotros, porque aquí, claro, aquí hay una barra que es la regular. Regular, ¿qué condiciona? Si la regular la ponemos con los buenos o lo ponemos con los malos, con el mal criterio, ¿no? Entonces, es que en el caso, por ejemplo, del PSOE, regular más bueno más muy bueno, estamos hablando de 43,3 más 17,8 más 3,4. Eso da un PSOE que se sale, ¿no? Se sale. En el caso del PP, por ejemplo, malo, estamos hablando de un 35,8% más un 21,9%, muy malo. Es decir, que la opinión sobre el liderazgo del Partido Popular de Andalucía es francamente malísima, francamente mala. En el caso de Ciudadanos, hay una buena opinión del liderazgo, pues 37 más 17 más 1,7, sumando el regular al bueno y al muy bueno, ¿no? Y finalmente en Podemos tenemos también un liderazgo que entre malo y muy malo estamos hablando de más del 50%. O sea, más del 50% dice que el liderazgo es malo o muy malo. Y el 28,5% es regular. Por lo tanto, entre regular, malo y muy malo hablamos del 70 y tantos %. Es decir,
según uno vaya alineando estos resultados, te estás mostrando un universo electoral en cuanto a liderazgo que francamente se corresponde con luego cuando la muestra analiza el voto y los resultados de voto. Es decir, todo la foto fija de esta encuesta creo yo que da ese resultado. Ciudadanos y PSOE en mayoría absoluta en todo, en liderazgo, en votos y en escaños en el Parlamento. Vamos a ver. Algunos elementos globales, luego podemos entrar en temas más concretos. Llama la atención y es importante que la muestra, son 3.500 entrevistas, quiere yo decir que estamos acostumbrados a encuestas con una muestra muchísimo más pequeña. De hecho, así puede ser creíble los datos que se dan a nivel de provincia, porque la muestra es lo suficientemente amplia como para establecer por provincia cuál puede ser cada uno de los resultados. Aspectos que yo destacaría en esta encuesta. La primera, es una encuesta que se hace no ya muy lejos de unas posibles elecciones. En junio, día 13 de junio. Y agosto son 2 meses prácticamente de verano, y ayer mismo Ciudadanos tomó la determinación de hacer unas primarias para elegir a su candidato a las elecciones el próximo 15 de julio. Es decir, en menos de una semana van a solventar el tema, porque ya barruntan que podría adelantarse esas elecciones a una vez de vuelta de las vacaciones, pues a lo mejor a final de octubre, noviembre, se podrían celebrar. Tema destacable. Hombre, después de 36 años ininterrumpidos, el Partido Socialista sigue siendo el primer partido a una distancia considerable del resto de los partidos. Es cierto que llegó a tener 60 y algo de diputados en el año 82, las primeras elecciones, coincidió con el boom entonces del PSOE, pero que después de 36 años de gobierno ininterrumpido sigue siendo el partido primero y a mucha distancia del resto de los demás. Eso dice algo a su favor y bastante en contra del resto de fuerzas políticas que han sido incapaces de establecer una alternativa creíble para el conjunto de los ciudadanos en Andalucía. Manolo, pero un segundo, pero elemento. Si hoy lo de Pablo Casado sale, sí, y eligen un candidato en Ciudadanos parecido a Inés Arrimada, cambiaría esto mucho. Yo creo que tiene que ver con eso. En eso luego me referiré a ese tema. El segundo tema que tiene también mucha importancia. Por primera vez en Andalucía, el centro derecha se presenta dividido por la mitad. Dividido por la mitad. Es la primera vez. No olvidemos que el Partido Popular llegó a tener en el 2012 50 diputados. Esta encuesta le augura 23, empatado con 23 que podría sacar la otra mitad del centro derecha. Eso es un elemento a tener muy en cuenta, novedoso absolutamente, porque hasta ahora ese tema nunca se había dado. En tercer lugar, a la izquierda del Partido Socialista, Rafael antes hacía mención, pues la posible confluencia de Izquierda Unida y Podemos no se acerca ni de lejos a los datos y a los resultados que obtuvo Izquierda Unida en solitario en el año 90, 19 diputados con Julio Anguita, y en el año 94, 21 diputados, 20 diputados, perdón, con Luis Carlos Rejón. Por tanto, esa confluencia aquí no parece que sume en relación a los resultados que han tenido cada uno por su lado, 15 que tuvieron Podemos y 5 que tuvo Izquierda Unida en las últimas elecciones, pero es que ni siquiera ya digo que yendo en confluencia se acercarían a los resultados que tuvieron. Es decir, no termina de fraguar a la izquierda del PSOE
una alternativa en la izquierda, bueno, pues que sea capaz de acercar ni siquiera los votos que tuvo una de las candidaturas, en este caso Izquierda Unida, en sus mejores tiempos. Y yo creo que además se producen otros datos que vienen ahí que son interesantes. Una pregunta a eso que acabas de comentar. Sí. Entonces, de esa constatación que tú haces a la izquierda del PSOE, ¿verías conveniente la fusión que propone Podemos para Andalucía o la visión de Podemos desde Madrid? Claro. Electoralmente, ¿cuál crees tú que tendría mejores resultados? Pues yo creo... Otra cosa, las electoralmente. Electoralmente parece que en las elecciones generales últimas, la confluencia no llegó a sumar lo que por separado habían tenido. Pero es que aquí, yo creo que en Andalucía, el elemento fuerte que se está dirimiendo ahora mismo es si Podemos se convierte, junto con un sector de Izquierda Unida, en una formación independiente al nivel de lo que puede ser Compromís o al nivel de lo que puede serlo. Eso es lo que se está ahora mismo fraguando. Eso es lo que ahora mismo se está fraguando. De hecho, ahora mismo hay un momento en el que parece ser que a las primarias se presenta Teresa, pero se presenta una candidata que es la candidata de la dirección de Madrid, en contra del actual líder de Podemos aquí en Andalucía. Y es más, ahora mismo en Izquierda Unida también hay, bueno, pues sectores que no ven para nada conveniente esa fusión en esa formación que pudiese llamarse Adelante Andalucía o como se quiera llamar, y que tiraría por la borda el patrimonio de una organización que tiene un peso electoral a nivel municipal, diputaciones, etcétera, en Andalucía, muy Manolo, importante. Perdona una cuña, yo me parece también un tema bonito en la teoría política bonito, que Teresa Rodríguez diga que quiere para Podemos el modelo del PSOE andaluz respecto al PSOE nacional, y uno dice, vamos a ver, pero este no era el partido de las asambleas, en cada casapuerta se decide lo que se hace en ese portal y tal, que subdivisión democrática y de autogestión, y de pronto dice que el PSOE, que todo el mundo le reconoce un componente centralista muy fuerte y tal, dice que su modelo es el modelo PSOE respecto al PSOE nacional. A mí me ha dejado un poco sorprendido. Yo creo y con esto termino para dar paso y luego seguiremos con aspectos más concretos, pero en este proceso que ahora mismo se está haciendo en Podemos y en Izquierda Unida, que terminará, por lo que se ve, en unas primarias en cada uno de ellos y luego una primaria conjunta para elegir la candidatura que se vaya a hacer, pues ya hay líderes como Cañamero que se sitúan del lado precisamente de la candidata alternativa a Teresa Rodríguez, cuando fue un empeño total y absoluto de Teresa Rodríguez el que Cañamero fuese en las listas en contra del criterio, en un sitio relevante al Congreso de los Diputados, en contra del criterio que mantenía las posiciones de Rejón y de otros sectores del partido. Por tanto, está todo como diría el profesor Pérez Royo, qué bonita es la política. Sí. Bueno, yo decíamos ayer, ya ha pasado unos años, cuando empezó la crisis económica, y yo siempre he hablado y he apostillado mucho sobre que esa crisis inicialmente la sufríamos los ciudadanos en nuestra carne y que le iba a llegar a los partidos políticos, que en aquel momento parecía que no, ellos estaban fuera de, ¿no? Y evidentemente ha llegado esa crisis, y esa crisis ha llegado de dos formas. Una, en el cambio del panorama y el mapa ámbito nacional y regional, con una irrupción importante de partidos nuevos, y una segunda y fundamental, que es que a partir de ese momento las fotos fijas son
más eventuales que antes. Antes había una cierta foto fija de una encuesta y normalmente, salvo que ocurriera ahora, esa foto fija, hace 4 días no estaba el presidente del actual de gobierno y el PSOE estaba, y fijaros que en 4 días el PSOE está por encima, por lo tanto está dependiendo mucho de situaciones muy atípicas. Yo, como no he entrado, no tengo los datos de un poco los entresijos de la encuesta. Cuando hablamos de liderazgo, como decía antes Enrique, primero hay que saber fundamentalmente qué nivel de conocimiento se tiene cada uno de ellos, que no lo tengo el dato aquí, porque claro, en el caso de Susana Díaz creo que es la única que puede estar ligada como cierto liderazgo, y si me apuntas me iría después a Teresa Rodríguez. ¿Por qué? Porque creo que el resto de los dos partidos es marca. Vamos a decir, yo estoy convencido, no tengo los datos, pero debe ser vergonzoso el nivel de conocimiento de Juanma Moreno. Muy fuerte, el 0.6. Sí. Y Susana bueno, tiene el 5.5. Pero claro, hay que ver también eso. Muy fuerte. ¿Qué nivel de conocimiento tengo? Que estoy convencido, sin saber nada de esto, que no puedo llegar ni al 25%, si llega. Algo similar, Juan Marín, hacer la prueba en la calle, preguntarle a la gente cómo se llama No son marcas. De uno, absolutamente son marcas. Claro, esas marcas, como bien has dicho tú, esas marcas se está viendo clarísimo que están yendo a una división clarísima, pero además sin liderazgo importante, que es una pérdida de tiempo con lo que estamos viendo que ha hecho el Partido Popular, porque la guerra interna que tuvieron las dos facciones, de Soraya y de Cospedal, hicieron que ganara una, pero hombre, tenían que haber hecho en aquel momento trabajar en Andalucía para que hubiera un liderazgo fuerte. Pues eso no se ha trabajado. ¿Sabes quién tiene el liderazgo más fuerte en Andalucía según esta encuesta? Teresa Rodríguez. Claro, si estoy diciendo que vamos a ver, que lo que puede estar ligado, pero con diferencia, lo que puede estar ligado al liderazgo, uno que está primado, que es el que tiene el poder, siempre está primado, porque sale más en los medios, porque se le conoce más. Otra cosa es que lo valores más o menos, pero siempre tiene un plus. Y otra, aquellos que han nacido en un sistema distinto de las redes sociales, en movimientos que tienen una información rápida, en que ella tiene liderazgo natural, no porque tiene capacidad de liderazgo natural, pero el resto, los otros dos, no están en ello. ¿Qué ocurre? Yo creo que esto es una foto fija, pero repito, muy poco fija. Aquí todos los acontecimientos que vayan viniendo va a ir cambiando. Yo ya dije el otro día que los partidos ya están como la bolsa, va subiendo y va bajando en función de acontecimientos muy puntuales. Mira, en la situación esa de mucho peso de la coyuntura que tú apuntas, yo voy a fijarme en un asunto que corrobora la historia esta, y es la siguiente. En Andalucía gobierna el PSOE con Ciudadanos, con un Ciudadanos de centro, no de centro derecha, de centro. Pero en Madrid, en el Parlamento, el gobierno de Pedro Sánchez está necesariamente vinculándose cada vez más a Podemos, haciendo que Ciudadanos se sienta incómodo en su cercanía y se acerque al PP, al Partido Popular. Al Partido Popular. No solo Podemos. Y entonces termino el razonamiento. Ese acercamiento a Podemos del PSOE en Madrid, que lleva necesariamente a que Ciudadanos se distancie y naturalmente se acerca al Partido Popular, ¿cómo repercute eso en Andalucía? Porque si se rompe no solo la coalición que hay ahora, sino una posible coalición de futuro, porque Ciudadanos ya no se vea en Madrid ni en ningún lado con el PSOE, ¿cómo quedaría la mayoría en el PSOE, por exigua que fuese? Pero yo creo que eso va a continuar porque... pero a ver si termina Emilio. Va a continuar porque, desgraciadamente, el Partido de Ciudadanos está cayendo en lo mismo que el Partido Popular, pero sin historia. Entonces, están haciendo una implantación muy mala, y acordaros que van a estar sujetándose en función de los intereses de cada región. No va a haber importancia en el cambio ideológico. Bueno, hacemos un pequeño receso y continuamos con este mismo tema. Volvemos en un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros
Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre. Estábamos hablando de la situación política a raíz de las encuestas publicadas en los diferentes medios de publicaciones del sur, en la red de Onda Luz y en las cabeceras de Viva Cádiz. Y había pedido la palabra Enrique y luego Manolo. Bueno, yo lo que quería decir es lo siguiente, que cuando dentro de 3 o como mucho 4 meses estemos reunidos, si Dios quiere, aquí viendo las nuevas encuestas, ya habrá un nuevo líder en el PP de Andalucía y en Ciudadanos. No, en Andalucía no habrá un nuevo líder. ¿Cómo que no? No, el PP no. Si Casado gana las elecciones municipales en España, es evidente que habrá un congreso extraordinario en Andalucía, porque de lo que aquí se está hablando es de liderazgo. Es que estamos hablando que Juan Marín tiene un liderazgo del 0,8. Es que te falta una nota importante, que es no te olvidas del joven Arenas. El joven Emilio, Arenas que sigue siendo... Emilio, es que Enrique no tiene vida de partido. Claro, y se le nota mucho. Claro. No sabe el almuerzo tan cordial y de pacto que al día siguiente de Casado con Arenas empezará a verse la cosa andaluza de otra manera. Claro. Es que lo que está claro es que el Partido Popular no es un partido estalinista que haría una purga inmediatamente y mandaría el paredón a toda la gente. Solo una pequeña cuestión. Todo el mundo da por hecho que en otoño se adelantan las elecciones. Eso es lo que sea la sentencia de los seres. Eso lo da todo el mundo por hecho. Igual es mentira. Yo te voy a poner, mira, partiendo yo he dicho 3 meses. Estamos a principios de julio, agosto, septiembre. En septiembre estamos con otra encuesta porque en octubre o noviembre hay adelanto electoral. Y entonces lo que yo quería decir solamente era eso, que yo creo, aunque no tengo vida de partido, como todo el mundo sabe, que la elección de una Inés Arrimadas en Andalucía, porque Juan Marín es que no vende una moto, ese no vende nada, ese da ganas de darle una moneda. Bueno, vende la marca. Tristísimo, es el antilíder, ¿no? Y después está claro que el del PP es otro antilíder, porque ese hombre, pues mira, sonríe mucho, pero vamos, ese señor no tiene la fuerza ni agarra que hay que tener. Pero para tus tiempos, mira, para tus tiempos, yo termino muy rápido, para que no se cortara. Lo que dice primero, esa mesa que dice Rafael, absolutamente asumida, que se llega al día siguiente. Y primero, ya el líder natural, más colocado, como es Antonio Sanz, ya tiene controlado sus años de Senado, por si acaso hay algún problema, está en el Senado. A partir de ahora, perdona, déjame terminar, va a llegar y dice, antes de las andaluzas, ningún problema, ni un ruido, absolutamente. Aquí no se mueve absolutamente nada. Continúa todo igual, Juanma ahí, el otro aquí. Pues no te olvides que a Antonio Sanz le han ofrecido la vicesecretaría nacional si llega Soraya. Se la están jugando bastante. Y si no llegara esa historia, después, ojo, una vez que terminen, y si llegaran esas andaluzas, que ya estaría Juanma Moreno, ha salido de candidato, ya se ha pasado una fase, que llegan las municipales, ni un ruido, que llegan las municipales. Y cuando estemos hablando dentro de 9 meses aquí, seguirá todo exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el único, y termino, que tiene alternativa, que la puede tener, y está demostrando que quiere ir por eso, que puede ir si gana Casado, y si él gana la mayoría absoluta en Vejer, es el alcalde de Vejer. Es el único que tiene capacidad en esta provincia. Con una mayoría absoluta se la voy a sacar para cambiar esto, si no continuará todo. Vamos a escuchar a Manolo, venga. Vamos a ver, es que los cambios que son últimamente muy rápidos. Las maldades de los partidos. Claro, por eso, pero para empezar, Partido Socialista, las encuestas dan la posibilidad de que siga ganando las elecciones. Pero fijaros cómo cambian las cosas. Uno, no solo ese, pero uno de los elementos que está barajando Susana Díaz a la hora de adelantar técnicamente las elecciones, porque sería técnicamente, porque prácticamente el tiempo se cumpliría en marzo, ese adelantamiento no podría llamarse como tal, pero uno de los elementos que está barajando es aprovechar la ola del liderazgo en positivo que pueda tener en los primeros meses el presidente Pedro Sánchez. ¿Alguien podía pensar hace unos meses que Susana Díaz
iba a barajar la ola, el aprovechar el liderazgo de su contrincante al que tenía absolutamente despreciado. Pedro Cariño. Yo no lo veo así, yo veo lo contrario. Pedro Cariño, que le decía, bueno, pues resulta que ahora es posible que aproveche esa especie de ola en lo que pueda tener de positivo, adelantando las elecciones. Vámonos al Partido Popular. Vámonos al Partido Popular. En el Partido Popular, mira, en el Partido Popular os digo una cosa: si ganase Casado, el candidato a las elecciones en Andalucía seguiría siendo Juanma Moreno. En víspera de unas elecciones no se procede al cambio de un liderazgo para presentar a una persona que posiblemente ya no conozca nadie, ni siquiera dentro del partido. Máxime cuando, sea cual sea el resultado que se dé en las primarias del Partido Popular, va a haber una crisis orgánica muy importante, porque se van a dirimir cuestiones que llevan mucho tiempo atascadas, pero que ahora van a fluir, y entonces es un elemento que va a ocurrir. En Ciudadanos ocurre un fenómeno que es curioso. En la medida que Ciudadanos se agranda, resulta que va a entrar cada vez más en pugna con una dirección central que ejerce el mando al estilo cuartelero. Parece ser que la idea de adelantar las primarias al 15 de julio, es decir, dando una semana a los demás candidatos si quieren presentarse, se comunica desde la dirección central a Juan Marín por un email, que es como se entera. Eso, en la medida que el partido de Ciudadanos se vaya fortaleciendo, será más difícil de digerir, y entonces se dirá, ¿cómo? Eso no es así, eso no es así. Y es cierto que el liderazgo que tiene Juan Marín, pues no es un liderazgo exagerado, pero también es verdad que tiene una cosa a su favor, y es que, habiendo gobernado con el PSOE y habiendo gobernado con una persona que tiene un liderazgo tan abrumador como Susana, resulta que pasa de 9 a 23 diputados. Entonces, bueno, no le ha ido demasiado mal. Y luego está el tercer tema, que es el tema de Podemos. Podemos, vamos a ver cómo sale de esta crisis en la que va a entrar cuando haya que decidir entre la actual líder del partido, que no estaba acostumbrada en Andalucía a que se le hiciese sombra, y ahora se va a encontrar con una candidata que curiosamente es apoyada por la dirección del partido en Madrid, cuyo líder y responsable de organización era el líder de su corriente hace unos cuantos meses, cuando Echenique era el que mandaba, cuando pues la que tiene el liderazgo más fuerte, y ahora es Echenique, ahora es Echenique el que le dice que vas a tener un candidato alternativo porque tú no estás en la esencia. Y te voy a decir una cosa con el liderazgo, pero lee bien ese liderazgo. Es la persona peor valorada, los líderes peores valorados, independiente de su liderazgo, los líderes peor valorados y que menos confianza generan son el del PP y el de Podemos. Luego no. Entonces todo esto está todavía por verse y vamos a ver cómo se desenvuelve la crisis. Yo he visto otra encuesta que hacía una pregunta curiosa, un poquito etérea, pero yo creo que de interés, que era ¿qué partido considera usted más simpático? O sea, que no es el que te gusta más, el que va... Y el arriba, con más puntuación, es Ciudadanos, por encima del PSOE. Claro. O sea, y tiene ese carácter que yo intento entender de la indefinición, que ¿a quién ha hecho mal una medida de Ciudadanos? A casi nadie. Luego, dentro de los partidos políticos que están en gobiernos, y casi todos en los gobiernos toman medidas, y muy difícilmente son medidas que no te tocan el bolsillo, que no te limitan, que tal y cual. Y pues, sabes una cosa, la pregunta de simpatía siempre la solemos, se hace, pero no se tiene muy en cuenta, porque precisamente
hay ese criterio que tú dices, ¿no? Porque al final es el que menos rechazo. Sí, sí, la gente pues no le molesta a Ciudadanos, aunque sea un votante del PP. ¿Cuál es el problema que aún no ha entendido Ciudadanos y que ya tendría que haberse metido en esa segunda fase estratégica? Está muy bien la primera, que es que te viene la ola, le ha llegado, es verdad que tienes que hacer un esfuerzo importante de una implantación rápida y que puedes meter la pata en muchos casos, pero hay una segunda parte que es la que yo creo que se están durmiendo, están confiando demasiado en la marca y entonces el apartado persona lo están dejando en segundo orden y se pueden equivocar. Por ejemplo, aquí en Cádiz, que tienen una guerra interna impresionante y que aún no se sabe si realmente van a repetir, no van a repetir, pero es que te vas a otros municipios, para que te hagas una idea, en un municipio de aquí, de Puerto Real, va el señor de allí, que está como coordinador, a un programa y llaman de Cádiz diciendo, oye, que no va, que ya diremos de Cádiz quién va a esa mesa redonda en Puerto Real a hablar de Puerto Real. Claro, el de allí dice, pues me voy a mi casa. Es decir, hay tal eso pasa en Podemos todos los días. Sí, pero vamos a ver. Eso pasa en Podemos todos los días. Eso no se lo puede permitir quien está cogiendo los votos de centro derecha por desecho o por mala acción del Partido Popular. Pero yo estoy convencido que en el momento en el que el Partido Popular cierre su liderazgo, ojo, quien sea, mira, vuelven una serie de votantes al PP. Mira, hay datos que son curiosos, que también los pone de manifiesto la encuesta. Si le preguntasen a cualquiera quién son los partidos que mantienen posiciones más favorables en relación al movimiento feminista, pues tendría claro cuáles son. Bueno, pues resulta que los dos partidos que reciben más porcentaje de votos de mujeres que de hombres son precisamente el PSOE y el Partido Popular. Tienen más votos femeninos que masculinos y sin embargo Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida tienen más votos de hombre que de mujer, siendo Izquierda Unida y Podemos dos partidos que mantienen reivindicaciones más favorables al feminismo. Sin embargo, en el votante, por eso te decía que se dan contradicciones, en el votante no se ve eso como un elemento determinante a la hora de tu voto. Y sí es cierto que ahora mismo no se sabe hasta qué punto el trasvase de voto que se está produciendo desde el Partido Popular a Ciudadanos, que hasta ahora es de un 23,5% de votantes que antes votó al Partido Popular y ahora piensa votar a Ciudadanos, y de un 13,5% que antes votaba al PSOE y que ahora estaría dispuesto a votar a Ciudadanos. Yo quería decir una cosa que tú has dicho antes, que yo estoy radicalmente en desacuerdo. Tú has dicho que el gobierno de Pedro Sánchez beneficia, ¿no? Yo creo que, por lo que estamos viendo, no lo beneficia para nada al PSOE ni a su opción electoral. Porque ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo? Pues lleva a los presos catalanes a las cárceles de Cataluña y transfiere allí un aparato de propaganda en las puertas de las cárceles impresionante. Va a llevar a los presos de ETA al País Vasco. Y además se está aliando con la gente que además lo va a apuñalar cada vez que pueda. O sea, porque dice, ¿se apoya en Podemos? No, se apoya en Podemos y se apoya en los nacionalistas y en los secesionistas, en los independentistas. Y eso a la gran bolsa moderada y centrada de votos españoles, ¿eso le va a gustar? O sea, si la apuesta del PSOE de Pedro Sánchez era voy al gobierno y en el gobierno, Enrique, me voy a constituir en un líder. Te equivocas en una cosa. No me equivoco, no me equivoco porque yo estoy opinando. Es lo que yo opino. Yo creo que la gran bolsa de gente moderada que le dio al PSOE 200 diputados en el momento de mayor éxito del partido, no se lo va a dar ahora, porque el líder se está comportando de una manera que yo te garantizo que a la mayoría de esa bolsa de votos central, que es la democracia centrada, no le gusta nada, no le gusta esto para nada. Esa es mi opinión. Yo te iba a decir mi opinión, efectivamente. Lo que tú dices, esa era la tuya. Que haya
que se estén poniendo por determinados sectores mediáticos un altavoz. ¿Mediático? Sí, por determinados Ya verá sectores la mediáticos. puñalada que le va a meter por el determinados secesionismo sectores porque mediáticos. es que Pedro Sánchez no puede salirse de la Constitución. Escúchame, pero es que el que se esté poniendo el altavoz en determinados temas, que cada vez que hace una reivindicación los independentistas, pues ya se dan como que eso es asumido por Pedro Sánchez. Yo no voy a defender aquí a Pedro Sánchez, pero digo, ¿qué le puede importar a la gente? Pues a la gente le puede importar los acuerdos que salen del Consejo de Ministros. Y los acuerdos que salen del Consejo de Ministros dicen, por ejemplo, a los funcionarios se les había quitado una cosa importante, que era los primeros 20 días de baja, pues resulta que las tenía que aportar el funcionario y el resto no. A partir de ahora se dice, a partir de este momento, a partir de hoy, eso ya no es así. En segundo lugar, se establece la subida de las pensiones. En tercer lugar, se ha establecido un acuerdo marco para los convenios con las centrales sindicales. Es decir, que se están haciendo cosas que no son solo el traslado de los presos, ni la subida de impuestos. La subida de impuestos tampoco está saliendo. Hasta ahora no se ha aprobado. Cuando se apruebe ya lo veremos. Yo creo que va a haber que va a haber más acuerdos en el mundo laboral, claro, en el mundo universitario y tal, muy de carácter social, que va a fomentar mucho. Claro. Sin quitar, Enrique, sin quitar que yo creo que afortunadamente todos los españoles, la inmensa mayoría, creemos que el problema más importante del país ahora mismo es Cataluña, y que ahí hay muchos riesgos, es verdad, ahí hay muchas voces dentro del gobierno y dentro del partido, es verdad. Pero también hay garantías, en lo personal te digo. Mientras que esté Borrell y no se levante y se vaya del Consejo de Ministros, yo creo que en ese Consejo de Ministros nunca se tomará una decisión contraria a los intereses generales. Y el ministro Marlaska, que ayer decía en una declaración, ¿alguien puede pensar que yo, decía las palabras que está diciendo Rafael, decía, ¿alguien puede pensar que yo voy a estar en un Consejo de Ministros que se adopten medidas que sean contrarias a lo que establece la Constitución? Y sobre todo, pues estarían muy equivocados. Y sobre todo por las condiciones personales de estos ministros. Es decir, gente que está allí, que para que esté sentado ha habido que hablarle de la responsabilidad y del momento histórico, para convencerlo. Lo único que vas a dar ni una por cancha, mérito, ni por sueldo, ni por categoría, están ahí pretendiendo nada. Entonces ahí, en el momento que un elemento de principio se ha hecho una batalla de decir, pero de verdad tú crees que los independentistas, los nacionalistas y Podemos han apoyado a Pedro Sánchez para constituir un gran liderazgo de Pedro Sánchez y la vuelta del PSOE a los 200 diputados? Primero me alegro mucho ¿de qué estamos hablando? Yo no sabéis de partido, pero estas cosas no las veis. Yo te acepto un riesgo. Yo te acepto que hay un riesgo. ¿Crees que quiere constituir un liderazgo? Importantísimo. Primero, me alegro mucho de que mi compañero, no solamente de programa, sino de tapas, politapólogo, perdón. Politapólogo. Politoxicómano. Ya está escuchando, como le he pedido por las mañanas temprano a Federico Jiménez dos Santos, ha hecho referencia a esa presión. Y compra La Razón todos los días. Esa presión mediática que se está haciendo. Pero aquí lo único que me da miedo, yo estoy de acuerdo con Rafael, como dicen ellos, esto se lo han montado muy bien para ser presidente, y después ser expresidente ha tenido la suerte de que tenía 4 días, no ha tenido que comprometerse con nadie. El único problema es que en la estrategia de mantenerse en el poder, ese tiempo de Cataluña es el problemático. Yo que vengo de pasar unos días allí, como sabéis, que voy de vez en cuando a leccionar a mi nieto en Tabarnia, que cada vez, y me decían empresarios de allí, primero, que los empresarios llamaron, como sabéis, para los Juegos Mediterráneos, que ha sido vergonzoso. ¿Sabéis lo que ha sido? Que es como si no hubiera nada, Rafael, como si no existiera esos juegos. No, yo creí que iba a tener problemas de alojamiento, nada absolutamente, por un boicot de la comunidad. Les importa un comino. Y me decía un empresario que lleva muchísimos años, que yo le decía, no sabía de... Claro, Emilio, pero no por casualidad, sino porque allí compite España, sube la bandera española cuando gana y se sube en el podio, y es España la que está en el podio. Pero ¿sabes qué me decía este hombre, que además se llama, le mando de aquí recuerdo, se llama de apellido España, y que tú no puedes ser de otra manera, me llamaba España, que es catalán, hijo de migrante, ¿verdad? Dice, ¿sabes cuál es el problema, Emilio, que tenemos? Que como son tan cobardes,
cuando vamos ahí, ponen esa carita, dice, ¿qué es lo que está cayendo el gobierno? Dice, porque no se dan cuenta que la estrategia de ellos es todas las porquerías que están viendo alrededor, pero cuando tú vas a cogerle y te enfrentas, dices, buenas tardes, ¿cómo está usted? No me diga. Sí, a ver cómo le dicen eso a los y miles y miles de empresarios que se están yendo. Perdona, ese es el problema que veo en lo que decía Rafael, que esa táctica que llevan ellos permanentemente y que ahora por vender el consenso, por vender tal y cual, les deje otra vez entrar en cuelo cuando son unos intolerantes. Al oyente de Federico. No sé, ¿qué emisora es? No te vale ahora, no te vale. Ahora, libertad digital. Os digo una cosa. Yo es que hay una cosa que me niego por principio, y es pensar que el anterior ministro de Justicia, que el anterior ministro del Interior, llámese Zoido o Fernández, eran más defensores de la Constitución, más defensores de la unidad de España, más defensores de todo que los actuales ministros, con los que yo no tengo ninguna simpatía política. Quiero decir con eso que pensar que cuando llega el presidente del gobierno anterior, el señor Rajoy, agobiado hasta aquí, a que el PNV le apruebe unos presupuestos, ahí no se podía considerar cesiones, ninguna se les hizo. Acercar presos de ETA como hizo Aznar en su momento, vamos, que a nadie se le ocurra. Pero si va a venir a Moncloa el presidente de la República Independiente, autoproclamada por ellos, de Cataluña, a ver al presidente de España, al despacho del presidente de España, ahí, y allí tendrá que aguantar a la bandera de España que estará allí, eso, por supuesto, significa que el otro se va a vender. Y decir tan ridículo como se ha dicho estos días, es que Isaías ha tenido que hacer un comunicado diciendo, entre los dos van a hablar de todo. De todo. De todo. Y dice, ¿pero cómo de todo? No se puede hablar de todo. Cuando el otro empieza a hablar de algo hay que decirle, que te calle, hombre. Hasta ahí podemos llegar. ¿A qué vamos a hablar? Es que eso es ridículo. No nos damos cuenta que aquí hay salvapatrias que han hecho de este país, en materia de libertades y en materia incluso de corrupción, lo que han hecho, y que sean los que den las lecciones a otro, porque nunca una persona de izquierda será creíble en cuanto al respeto a la Constitución, a la unidad de España y eso. Pues yo me niego a eso total y absolutamente, me niego total y absolutamente. Y estos días estamos asistiendo a una campaña de poner altavoces a todo este tipo de cosas y ningún altavoz a esos acuerdos que vienen además de unos presupuestos que aprobó el PP, pero que el Partido Socialista le va a añadir algunos elementos para desbloquear situaciones que son injustas porque se produjeron en un momento en el que la crisis era mucho mayor y ahora se ha llegado un momento en que eso no es así. Yo te escucho hablar a ti y al lado tuyo está hablando Torra, ese nazi repugnante. ¿Pero cómo está hablando? Sí, está hablando. Sí. O sea, porque los mensajes están en el aire, Manolo. Pero que es el yo presidente. Te oigo con ese oído y con el oído interior. Pero que es el presidente. A Torra, nazi asqueroso. Pero es el presidente. Escucho a Tardá las cosas que dice de una brutalidad total. Entonces digo yo, bueno, Manolo es que a estos señores no les presta atención. Oirá al mentecato de portavoz del PP, que es un mentecato, ¿entiendes? Y a estos animales, estas bestias. Bueno, perdón, los bestias somos nosotros, genética. A esa gente no le prestamos atención. Y aquí hacemos los paralelismos que queramos, ¿no, Manolo? No. Bueno, capítulo de dedicatorias. Primero, a Federico Jiménez Santos, de haberle desvelado un oyente de la categoría de Manuel, que bueno, que me disculpe, que estaba en la clandestinidad, pero que bueno, hoy no ha sido más remedio que sacarlo. Ha salido del armario Manolo, ¿no? Del armario. Y después decirme que un saludo muy cordial al rector de la universidad, Eduardo González Maso, que nos sigue y que además pues bueno, está haciendo una predisposición muy buena para todos aquellos acontecimientos que en nuestro caso con ADEICA vamos a desarrollar, y hay una disposición de la universidad estupenda, y sobre todo lo que me dice siempre, que
que el talante de esta tertulia es un talante que refleja el talante de una época política y que a él lo sigue con mucho cariño porque cree que no se ha avanzado desde tanto y en aquel momento para él, bueno, pues esa cordialidad que hay hoy significa que algún pozo distinto hubo, ¿no? Bueno, se la dedicamos también al refino de la calle Real donde se ha comprado la guayamisa Enrique. De México, de México. La calle Real, ¿no? Pero hombre de poca refino fe. de la calle Real, Hombre ¿no? de poca fe. Perdona, ¿sabes qué tienes que decir? Como tiene que ser. Me lo ha traído en el hermano comercio- de Maripaz Santana. Sí, ya está, de México. Ya está. De puro México. Perdona, pero ¿sabes qué tiene que haber dicho algo de esto? Y aquí los televidentes me darán la razón. En mi refino de toda la vida de San Fernando, porque soy de San Fernando y es lo importante. ¿Nunca han vendido esto? Y ya está. No han vendido No, han guayamisas. vendido cosas de refino. Pero si ahora conseguirías una regalada por el refino nada más que por la publicidad, es que no te enteras. ¿No ves Refino que va a dar él publicidad. él toma tapas todas las semanas? La inversión de refino en publicidad. Bueno, eso sí que... damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos dentro de una semana en un nuevo Café del Correo. Así.